Muy bien, este es un ayuno especial. La iglesia debe ayunar. Diga conmigo, la iglesia debe ayunar. Sí, es importante que la iglesia ayune. Si la iglesia no ayuna, la iglesia se convierte en una iglesia, espiritualmente hablando, raquítica, sin poder, sin fuerza espiritual, sin campo de acción. Porque una iglesia que no ayuna es una iglesia que no es guerrera. Y como estamos en el trimestre de la guerra espiritual, tenemos que usar una de las herramientas de guerra que se llama el ayuno. El ayuno es importante. El ayuno desata el poder de Dios. El ayuno trae fe. El ayuno permite que la persona doblegue su vida ante la presencia del Señor, y son algunas de las cosas que vamos a mirar. Este tema le he titulado el ayuno que trae resultados de gloria. Diga conmigo, el ayuno que trae resultados de gloria. ¿Cómo es el nombre? El ayuno que trae resultados de gloria. Y en este ayuno queremos ver esos resultados de gloria en nuestras vidas, en la iglesia, en la familia. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunas razones por las que un cristiano debe ayunar. Y si usted trajo cómo tomar nota, le invito a que saque su agenda, su cuaderno, su tablet, celular, qué sé yo, lo que haya traído para tomar notas, y comience a tomar algunas notas importantes de las razones por las que debo entrar en ayuno. La primera razón que quiero presentar en esta mañana es una razón importante, y es que el cristiano debe entrar en ayuno para quebrantar su naturaleza pecaminosa. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 en adelante, nos habla acerca de eso, acerca de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Dice, porque no hago, ¿qué cosa? El bien que quiero. Entonces el apóstol Pablo tiene una preocupación. Y la preocupación que tiene el apóstol Pablo es porque él, siendo apóstol de Jesucristo, él siendo un hombre llamado por Dios, él siendo un hombre comisionado por Dios, se preocupa porque nota en él algo. Y que yo creo que así como él lo vivía, lo vivimos la mayoría de los que estamos aquí, por no decir que todos. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno comete un error, después está como por allá, como que se contriñe el corazón, como que uno siente aquí un apretón, como que dice, uy, la embarré otra vez, la embarré con Dios, cometí un error. Lo mismo le sucedía al apóstol Pablo, porque el mal que él no quería hacer era el mal que terminaba haciendo. Y yo estoy muy seguro que usted no quiere tener ira, pero en ocasiones se le salta la chispa. Y yo estoy muy seguro que usted no quiere quizás mirar mal a nadie, pero en ocasiones le sucede, ¿verdad que sí? Y yo estoy muy seguro que usted no quiere contestarle feo a nadie, pero en ocasiones contesta feo. Porque hay una naturaleza pecaminosa que no hemos doblegado. Entonces, cuando uno entra en el ayuno, la naturaleza pecaminosa se doblega. La naturaleza pecaminosa comienza a ser quebrantada. Y cuando eso sucede, entonces usted va a comenzar a vivir una vida en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos bien por ahí? El verso 20, continúa Pablo el relato y dice, y si hago lo que no quiero, ¿qué pasa? Ya no lo hago yo, sino que ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. Usted y yo tenemos una naturaleza caída. El ser humano tiene una naturaleza caída y hay un pecado que mora en él.
y ese pecado que mora en él lo obliga de una u otra manera en algún momento a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Por eso es importante tener tiempos de oración. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante entrar en ayuno. Por eso es importante congregarse en la iglesia, para que ese pecado que mora en nosotros comience a menguar, comience a caer, comience a ser doblegado, comience a ser quebrantado para la gloria de Dios. El versículo 21 continúa el relato y dice el verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo ¿qué? Hallo esta ley. ¿Qué cosa? Que el mal está en mí. Entonces, esa naturaleza pecaminosa está en cada uno de nosotros. Verso 22. Porque según el hombre interior, ¿qué pasa? Me deleito en la ley de Dios. Entonces yo estoy muy seguro que en el hombre interior, en el espíritu, usted, en su espíritu, usted se deleita en leer la Biblia. Usted se deleita en ayunar. Usted se deleita en ir a la iglesia. Usted se deleita en hacer las cosas que están bien delante de Dios. ¿Verdad que sí? Sí, eso es verdad. El hombre interior se deleita. 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿En dónde? En mis miembros, en las partes de mi cuerpo. Dice que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces, en su mente usted piensa ir a la iglesia, pero llovió y su cuerpo se le rebeló y se le amarró a las cobijas. ¿Cierto? Sí, eso pasa. En su mente usted quiere ser una persona delante de Dios santa, pero su cuerpo se rebela, porque hay una ley del pecado, hay un pecado dentro de nosotros que está morando. Por eso cuando entramos en ayuno, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída se doblega. Entonces la iglesia necesita estar o entrar en periodos de ayuno, porque es importante. El verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo tenía claro que él era un hombre que quería vivir para Dios, pero que lamentablemente en ese deseo y en esas ganas de vivir para Dios encontraba que en algún momento cometía errores. Entonces la naturaleza pecaminosa me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Esa naturaleza pecaminosa siempre estará latente. La naturaleza pecaminosa hace 4 cosas en la vida de una persona. Número 1, me impulsa a hacer el mal que yo no quiero hacer. Usted va a encontrar en la cárcel muchas personas que están allí porque mataron a alguien, pero no querían. En un momento de rabia lo hicieron. En un momento de desespero lo hicieron. Él no quería manchar su vida con la sangre de otras personas, pero en un momento de ira no midió las consecuencias y terminó matando a alguien. Lo segundo que hace la naturaleza pecaminosa en la vida de una persona es que la naturaleza pecaminosa me abre la puerta del pecado. Entonces, al abrirse la puerta del pecado, el pecado tiene rienda suelta. He trabajado con muchas personas que han tenido problemas de pornografía, y hay un estudio que dice que cuando una persona comienza a ver 10 minutos de pornografía, si no encuentra una solución para ese problema, porque se convierte en una enfermedad, puede llegar el día donde pase 6, 7, 8 o hasta 15 horas viendo pornografía. Porque cuando un hombre experimenta la pornografía, una mujer experimenta la pornografía, en el área sexual ya no hay nada que lo satisfaga, ya no lo satisface nada. Entonces
va a tener relaciones sexuales con su esposa y si no ve primero pornografía, no va a poder tener sexo. Y llegará el momento donde no lo satisface la relación sexual con su esposa. Entonces va a tener que buscar a otra. Entonces le abrió la puerta al pecado. Busca a otra. Y cuando ha intentado con una, con otra, con otra, con otra y con otra, entonces la puerta del pecado se hace más grande y cae en el homosexualismo. Y hay gente que ya no lo satisface tampoco eso y cae en el bestialismo, zoofilia, la relación sexual con los animales. Y hay gente que no le satisface ya eso, entonces cae en lo que hoy en día se conoce como la ecofilia. Y hay un sinnúmero, aquí podríamos quedarnos parados hablando de un sinnúmero de cosas. Pero la idea central del segundo punto es que la naturaleza pecaminosa le abre la puerta al pecado. Entonces, cuando se le abre la puerta al pecado, esa persona mantiene de tentación en tentación. Entonces, el hombre que le fue infiel a la esposa, resulta que le fue infiel una vez, pero como le abrió la puerta al pecado, van a llegar más ofertas y más, y cada día más, porque hay una puerta abierta en el pecado. Tercera cosa que hace la naturaleza pecaminosa en uno es que la naturaleza pecaminosa trabaja en mi mente, en mis emociones y en mi voluntad. ¿En dónde trabaja la naturaleza pecaminosa? Diga conmigo, en mi mente. Vamos, diga conmigo, en mi mente, en mis emociones y en mi voluntad. Entonces, ¿cómo trabaja en la mente? Con pensamientos que no agradan a Dios. Pensamientos que no agradan a Dios. ¿Cómo trabaja en las emociones? Con deseos de cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo trabaja en la voluntad? Entonces la voluntad nuestra está quebrada. Entonces, por ejemplo, está la persona que dice, voy a intentar ayunar, pero como tiene una naturaleza pecaminosa, en los 10 minutos después del ayuno, ya comió algo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué razón? ¿Por qué pasa eso? Escuche, si usted no propone ayuno, usted puede durar todo un día sin comer y ni la cabeza le va a doler. Pero si usted propone ayuno, las alarmas del infierno se prenden y la naturaleza pecaminosa comienza a trabajar para doblegar su voluntad. Eso hace la naturaleza pecaminosa. Cuarta razón o cuarta cosa que hace la naturaleza pecaminosa. La cuarta cosa es que la naturaleza pecaminosa trabaja en mis miembros. ¿En qué trabaja? En mis miembros, en las partes de mi cuerpo trabaja. Mire, vea, cuando una persona no ha quebrantado su naturaleza pecaminosa, su mente, sus emociones, su voluntad están bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa. También los miembros, las partes del cuerpo están doblegadas, están sometidas o bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa. Y esos miembros son, número uno, mis ojos. A través de sus ojos, la naturaleza pecaminosa busca mirar lo que no es de Dios. Ejemplo, la televisión. La televisión es buena. ¿A cuánto no les gusta ver una película? Yo creo que todos, ¿verdad? A mí me gusta. Me gusta verme una película, un programa de televisión, una serie interesante, chévere, está bien. Pero cuando usted la usa para ver cosas que no edifican su mente, entonces su naturaleza pecaminosa está gobernando sus ojos. Y hay gente que se queda y cambia de canal, y cambió, y de pronto vio una escena donde está el amante con la amante y están allí en un acto sexual y la gente se queda. Y después fulanito engañó a fulanita. Entonces es porque hay una naturaleza pecaminosa gobernando. El internet es bueno. Sirve para comunicarse, por ejemplo, ahora con las redes sociales, el WhatsApp,
el Facebook. Sirve para comunicarse con otras personas. Es bueno, ¿cierto que sí? Sí, es bueno. Sin embargo, si usted lo usa y le da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, entonces va a ver cosas con sus ojos, va a ver cosas que lo van a sacar de comunión. Hoy en día hay mucha facilidad. En internet no hay límites para que una persona vea una foto pornográfica, una imagen pornográfica. ¿Cierto que sí? Sí. El libro de Job, capítulo 31, el versículo 1. Job tenía su naturaleza pecaminosa latente en sus ojos y hace un pacto. Y dice Job: hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer virgen? Y hoy en día encontramos hombres que ven a la chica de lejos y la ven 90, 60, 90, con todos sus atributos. Y él no mira su rostro para mirar la belleza de la mujer, para reconocerla, no mira eso. Sino que como tiene una naturaleza pecaminosa, lo que hace es que la mira de pie a cabeza, pero la escanea en las partes íntimas. Y entonces le mira la cola, le mira los senos, porque tiene una naturaleza pecaminosa latente. Entonces la naturaleza pecaminosa trabaja en mis miembros. Otros miembros, bueno, los ojos, los oídos. ¿Los qué? Los oídos también trabaja allí la naturaleza pecaminosa. Las manos. ¿Qué cosa? Las manos. Entonces usted encuentra noviazgos que están descarriados, donde el novio parece un pulpo. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres, ¿qué hagan? Oren ¿en todo qué? En todo lugar. ¿Haciendo qué cosa? Levantando manos santas. Entonces usted tiene que buscar la libertad de sus miembros. En un ayuno usted debe clamar a Dios que sus ojos sean libres. En un ayuno usted debe clamar que sus oídos sean libres. En un ayuno usted debe clamar que sus manos sean libres. Y hay otro, los pies. Hay gente que se apresura a hacer lo malo, dice el libro de Proverbios, que tienen sus pies presurosos para hacer lo malo. Entonces sus pies también deben estar bajo el gobierno del Espíritu Santo y no bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa. Pero hay otro también, los miembros sexuales, ¿verdad? ¿Los miembros qué? Sexuales. Cuando están bajo el gobierno de la naturaleza pecaminosa es un problema, porque el amor lo convierte en sexo. Eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Hoy en día es fácil que una mujer le diga a un hombre te amo y se acuestan a tener relaciones sexuales, y luego que terminan, que ya se alistan y se van a despedir, él le dice chao mi amor, y ella le dice chao mi vida, te amo. Y luego le dice ella: ¿cómo es que tú te llamas? Y él le dice: mucho gusto, fulano de tal. Y ella le dice: fulana de tal, para servirte a ti y a tu familia. Porque su naturaleza pecaminosa actúa en sus genitales. Entonces el que no tiene a Cristo, su naturaleza pecaminosa está como el monte Everest. ¿Cómo está el monte Everest? Alto, arriba, bien alto. Pero el que tiene a Cristo, hay una naturaleza pecaminosa, pero estaba volando bajo. Entonces la persona tiene un momento de ira y está a punto de estallar, pero se acuerda que es cristiano y se controla, porque está sometido bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces en el ayuno
la naturaleza pecaminosa se debilita. Yo le aseguro que después de este ayuno usted va a ver cómo su naturaleza pecaminosa está débil. Y débil es que ya usted va a notar que no reacciona como reaccionaba antes, en un momento de ira, en un momento de enojo. Entonces, la naturaleza pecaminosa se debilita porque se somete en el ayuno a la naturaleza del Espíritu Santo. Y eso es lo que buscamos en el ayuno, que la naturaleza pecaminosa se someta a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Le dice a los Gálatas: con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive, ¿quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en el ayuno usted crucifica la carne, crucifica su naturaleza pecaminosa. Primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué hago? Muero. Entonces, si usted quiere debilitar su naturaleza pecaminosa, usted tiene que ayunar, pero también tiene que orar. Es un trabajo de todos los días. Así como usted necesita la unción todos los días, así mismo usted necesita morir a su naturaleza pecaminosa todos los días. Entonces, yo me imagino, ¿no? Eso no está en la Biblia, yo me lo imagino. Yo me imagino que el apóstol Pablo se levantaba en la mañana y lo primero que hacía era ir a la presencia de Dios y doblegar su naturaleza pecaminosa. Entonces yo me imagino a un Pablo quizás arrodillado al borde de su cama, o sentado en una silla, o en algún lugar. Entonces me lo imagino diciendo: Señor, hoy voy a salir a la calle. Toma mis ojos, toma mis oídos, toma mis manos, toma mis pies, toma mi cuerpo. Lo dedico a ti. Doblego mi naturaleza pecaminosa. Yo muero a la naturaleza pecaminosa. Quiero vivir para ti. Entonces, cuando salía a la calle, la naturaleza pecaminosa no tenía efectos. No tenía efectos. Y eso es lo que el cristiano de hoy tiene que hacer. Eso, de una u otra manera, se llama guerra espiritual por mi vida integral. Entonces, le voy a decir algo. Cuando notes que tu naturaleza pecaminosa está a punto de hacerte caer, corre a la presencia de Dios. Métete en un tiempo de ayuno. Busca al Señor en oración antes de que caigas. No contemples el pecado. Si contemplas el pecado, es posible que caigas. Lo más probable es que caigas. Pero cuando notes que tu naturaleza pecaminosa está a punto de hacerte caer, corre a un ayuno. Corre a la presencia de Dios. Humíllate delante del Señor. Isaías 57 verso 15. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime. Ayúdeme a leerlo, por favor. El que habita, ¿qué cosa? La eternidad. Póngale cuidado. No el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. O sea, el que hace que la eternidad viva, exista. ¿Estamos? Dice: y cuyo nombre es, ¿qué cosa? El Santo. Y comienza a hablar él, Dios comienza a hablar. Dice: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces póngale cuidado, póngale atención a esto. Póngale atención. Esa palabra que aparece allí, la palabra quebrantado, significa aquel que ha muerto a su naturaleza pecaminosa. Significa aquel que se humilla delante de Dios. Significa aquel que es tratado por Dios, que es procesado por Dios. Entonces dice: yo habito en la altura y la santidad, pero con el quebrantado, o sea, con el que es procesado, con el que humilló su naturaleza pecaminosa, el que la doblegó, el que la quebrantó, con ese también. Entonces yo le pregunto a usted una cosa: ¿cuántos desean que la presencia de Dios esté en sus vidas? Amén. Usted necesita doblegar, quebrantar su naturaleza pecaminosa. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, hoy en este ayuno declaro que se quebranta toda mi naturaleza pecaminosa, y declaro en el nombre de Jesús que de este lugar yo saldré transformado para tu gloria. A partir de hoy, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, mis partes íntimas están doblegadas delante de ti. Y diga conmigo: y la naturaleza pecaminosa no tiene campo de acción en mi vida. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Así es. Segunda razón por la que entramos a un ayuno: para buscar arrepentimiento genuino. Cuando una persona le falla a Dios, el Espíritu Santo se aparta. No quiere decir que se va totalmente, no, pero sí se aparta. El Espíritu Santo se aparta, como le sucedió a Sansón. Sansón había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Sansón era el hombre que tenía la superfuerza. Yo creo que usted ha escuchado la historia. Hasta por la televisión aparece, ¿verdad? A veces. Hasta el Chavo del Ocho, el Chespirito, le sacó una serie a Sansón. Entonces Sansón era el hombre de la superfuerza, pero cometió varios errores, no solamente uno, sino varios, y no se dio cuenta que el Espíritu Santo se apartó de él. Cuando le cortaron sus guedejas, sus trenzas, su cabello a Sansón, él se fue a levantar como siempre, pero estaba amarrado y no pudo romper la soga que lo amarraba. Entonces dice la Biblia que llegaron los filisteos y le sacaron los ojos. Lo pusieron a trabajar rudo. Dice la Biblia que se convirtió en el juguete de los filisteos. Dice la Biblia que en algún momento los filisteos tuvieron fiesta y dijeron: queremos adorar al Dios nuestro, a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y dice que el rey de los filisteos dijo: traigan a Sansón para que nos divierta. Ahora yo le pregunto: ¿quién ameniza una fiesta? ¿Quién? Un payaso. Entonces Sansón, el hombre que había sido usado por Dios para acabar con los filisteos, el hombre que cogió la quijada de un burro y mató 1000 filisteos, el hombre que arrancó unas puertas que pesaban más o menos 1 tonelada, porque eran puertas muy altas en madera, y la arrancó con los dinteles y todo, se la echó al hombre, la llevó 35 kilómetros de distancia, la llevó lejos. Ese hombre ahora se convirtió en el juguete de los filisteos, porque no tuvo un arrepentimiento oportuno. Entonces llegó el momento que cuando lo pusieron
Él le pidió a un niño que lo pusiera en medio de las dos columnas centrales de aquella construcción donde estaban los filisteos. Él se arrepintió y pidió al Espíritu Santo que regresara a él, y el Espíritu Santo regresó a él. Entonces volvió la fuerza y tumbó las columnas, y dice que ese día murieron más filisteos que los que habían muerto en toda la historia de los filisteos. El arrepentimiento trae restauración. Entonces, cuando tú entras a un ayuno, entras con un arrepentimiento genuino. Hay gente que se arrepiente de dientes para afuera, pero con Dios no podemos hacer eso. Usted no puede arrepentirse de dientes para afuera. Usted tiene que tener un arrepentimiento genuino. Diga conmigo, genuino. El Salmo 51, versículo 11, encontramos la historia de David, el rey de Israel. Y David peca delante de Dios, cometió un error. Entonces viene el profeta Natán y lo confronta. Hay tres maneras en cómo Dios confronta a una persona para que se arrepienta. La primera manera es que le habla al corazón. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar ahí. Usted cometió un error, arrepiéntase. Y la persona está por ahí, uy, yo la embarré, uy, sí, uy, Señor. Ay, Señor, perdóname, pero es un perdón de dientes para afuera, porque no está buscando una restauración genuina. Entonces, esa fue la primera advertencia, arrepiéntase. Como no quiso prestar atención y siguió en el pecado, entonces Dios envía a un profeta, envía a una persona, como le sucedió a David. Y esa persona viene y le dice: el Señor me mandó a decirte que estás en pecado, que te arrepientas, porque has cometido errores. Y si no te arrepientes, entonces el Señor da un juicio en ese momento. Decreta un juicio. Va a pasar esto y esto. Y la tercera forma como Dios confronta a una persona es la más dura. Es que el pecado que él ha cometido lo hace público. ¿Qué lo hace? Público. Cuando usted vea que una persona, se corre el rumor de que fulanito de tal cayó en pecado, déjeme decirle que eso no es nuevo, eso es viejo. Ya Dios venía trabajando con él desde la primera vez que cometió el error. Le habló al corazón, no quiso atender. Le mandó un profeta, le mandó una persona para que buscara el arrepentimiento. Le mandó a decir: mire, cometiste esto y esto y esto, arrepiéntete. No quiso atender. Entonces la tercera forma es que Dios pone el pecado en público, es decir, le da vergüenza. Entonces la gente dice: ¡ay! Mire lo que hizo ayer fulanito de tal. Eso no es de ayer, eso es viejo. Sino que el proceso de advertencia de Dios tiene tiempos. Ahora, si hizo público el pecado y él busca la restauración, entonces hay una restauración. Si no atiende aun cuando hizo Dios el pecado del público, entonces Dios lo desecha, como le sucedió a Saúl. Primero Dios le habló a Saúl a su corazón. Después le mandó al profeta Samuel. Y él le dijo al profeta Samuel: sí, he pecado delante del Señor, por favor no se lo comente a nadie, no hagas público esto. Samuel nunca dice nada, pero se supo que él había cometido errores y que había abierto puertas porque un espíritu malo lo estaba atormentando. Sin embargo, no quiso atender, no se quiso arrepentir. Consultó una bruja en Endor, no se quiso arrepentir. Entonces Dios lo desechó. Eso es lo que hace, o ese es el proceso del arrepentimiento genuino. Entonces pasan algunas cosas cuando yo estoy en pecado. Lo primero es que se aparta el Espíritu Santo, dijimos, ¿verdad? Lo segundo es que se abren puertas a cualquier clase de enfermedades físicas. Cuando una persona no se ha arrepentido y está en pecado, se abren puertas a cualquier clase de enfermedades. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gran gemir. ¿Qué cosa? Todo el día. Entonces, ¿cómo se envejecen los huesos de una persona? A ver. ¿Ah? Sí. ¿Pero qué significa eso? Una enfermedad en los huesos. Entonces, David dice: mientras callé, mientras no busqué el arrepentimiento, mientras me quedé callado, dice, se envejecieron mis huesos. Y una manera
como decía mi esposa, una manera de que se envejecen los huesos es la artritis, por ejemplo. La osteoporosis son enfermedades en los huesos, porque no hay un pecado confesado, se ha callado, se ha quedado oculto. El pecado oculto trae enfermedad, no solamente en los huesos, sino también en diferentes áreas de la vida. Y no es sino hasta que usted tiene sanidad interior que usted es restaurado en su salud. ¿Me hago entender? Por eso nosotros llevamos a la gente a los encuentros, porque en los encuentros trabajamos el área de la sanidad interior, y allí la persona se quebranta, y allí la persona llora, y allí la persona vive experiencias con Dios únicas, y en esas experiencias con Dios únicas Dios comienza a restaurar. Hemos tenido testimonios de personas que fueron al encuentro, tenían azúcar en la sangre, salieron del encuentro, Dios los sanó. Yo he escuchado testimonios de personas que fueron al encuentro, tenían problemas psicológicos, salieron del encuentro, Dios los restauró. Yo he escuchado testimonios de muchas personas, de muchos milagros que Dios ha hecho en los encuentros. ¿Por qué? Porque como hay pecados sin confesar, entonces hay enfermedades, hay puerta abierta para las enfermedades. El versículo 4 me habla de otra cosa que sucede cuando yo no me arrepiento. Dice, porque de día y de noche se agravó, ¿qué cosa? Sobre mí tu mano. Déjelo ahí. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces quiere decir que cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay paz. Usted se acuesta a dormir y tiene un desespero. Usted se acuesta a dormir, piensa en las deudas, piensa en el problema, piensa en el reclamo que le hicieron o en el reclamo que va a hacer, en el problema del hijo, en el problema de la hija, en el problema del familiar, en los problemas personales, piensa en el trabajo. La noche se le va, no puede dormir. ¿Por qué? Porque se agravó sobre mí tu mano. Eso quiere decir que no hay paz, no hay tranquilidad en la vida de la persona, porque no hay un arrepentimiento genuino. Otro efecto de la falta de arrepentimiento genuino lo encontramos de la coma en adelante, del punto y coma. Dice, se volvió, ¿qué cosa? Mi verdor, ¿en qué? En sequedades de verano. Entonces se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta palabra verdor quiere decir, es la vida de Dios en mí. ¿Por qué digo yo esto? Pastor, ¿usted dónde sacó eso? ¿Se acuerda la vara de Aarón que reverdeció? Porque la vida de Dios tocó la vara de Aarón. Entonces, cuando una persona pierde el verdor, espiritualmente hablando, pierde el verdor, es porque la presencia de Dios se apartó de él. Ahora tiene sequía espiritual. Está seco como un verano, como un palo seco, porque el verdor se fue. El verdor se fue. Entonces dice el versículo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús, yo no quiero estar seco espiritualmente. Dígale conmigo, Señor, en esta hora yo te pido que perdones mis pecados y que permitas que regrese a mi vida el verdor, que regrese a mi vida la vida de Dios, que regrese a mi vida el soplo del Espíritu Santo, que suceda en mi vida como sucedió en Ezequiel, cuando el profeta vio los huesos secos. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo sople en mi vida. Vamos, diga conmigo, en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Ahora diga conmigo, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos y permite que regrese el verdor para la gloria tuya, Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, en el ayuno debe haber arrepentimiento genuino. Ahorita vamos a entrar en eso. El Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado. Está hablando David. Entonces primero comienza diciendo que se envejecieron sus huesos. Después dice, ¿qué cosa? Que se agravó sobre él su mano.
Y luego dice que se fue el verdor, que llegó la sequedad en su vida. Y eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando el Espíritu Santo se aparta. Hay enfermedad, hay intranquilidad, falta de paz, hay sequía en su vida, la vida de Dios se aparta. Y luego él entiende, y aquí comienza a decir lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. Entonces, mire que lo que David está hablando aquí no es algo que él está viviendo en el momento, sino algo que él vivió. Entonces ahora lo está contando como testimonio. ¿Por qué? Porque él declaró el pecado. Y dice la Biblia que él perdonó. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Dígale que está a su lado: cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Y hay algunas cosas que hay que ver en este punto. Y la primera cosa que hay que ver es que cuando yo entro en un ayuno y entro en ese proceso de arrepentimiento genuino, yo debo ser sincero. Señor, mira, yo hice esto y te pido que me perdones. Sea sincero con Dios. Entonces viene lo siguiente: el Espíritu Santo volverá a su vida como volvió a Sansón. La otra cosa que pasa es que el Señor traerá cambios profundos, porque hay un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento genuino, la persona sale de ese tiempo de ayuno y sigue en las mismas. Sigue pecando, sigue diciendo vulgaridades, sigue pensando mal, sigue utilizando sus ojos para lo malo, como lo veíamos ahorita, sigue utilizando sus oídos para lo malo, sigue utilizando sus manos para lo malo, sus pies para lo malo, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios comienza a hacer o a generar en la vida de la persona cambios profundos. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, en esta hora yo quiero tener cambios profundos. Yo quiero que transformes mi vida en el nombre de Jesús. Otra cosa que pasa es que Dios te perdona. Otra cosa que pasa es que después del ayuno, Dios te dará la fuerza para no volver a caer en ese pecado. Entonces, cuando se reúne gente conmigo y me dicen, jóvenes por ejemplo, me dicen: pastor, estoy pasando por este problema, tengo un problema de pornografía, o cuando es una pareja, tengo este problema en el hogar, Entonces yo les digo: reunámonos con su esposo, con su esposa, todos juntos. Y cuando nos reunimos, yo les propongo un ayuno. Hagan un ayuno, porque después que salgan de ese ayuno, ustedes no van a volver a ser iguales. La tercera razón por las que debo ayunar es para conocer la voluntad de Dios. El primer libro de Juan, capítulo 2, verso 17, dice así: y el mundo pasa, ¿y qué más? Y sus deseos. ¿Pero qué cosa? Vamos, dígalo con fuerza: 1, 2 y 3. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios trae bendiciones, y una de las bendiciones que produce o provoca la voluntad de Dios es que te hace permanecer. Cuando un cristiano no practica, no busca, no hace la voluntad de Dios en su vida, usted con el tiempo lo ve descarriado, y después él vuelve a los caminos del Señor, y después vuelve y se descarrea, y después vuelve. Entonces usted lo va a encontrar así, aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno no permanece en los caminos del Señor. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, dice la Biblia que permanece, y no por tantos días, sino para siempre. Para siempre. Entonces, haga la voluntad de Dios. Cuando haga un ayuno, busque la voluntad de Dios. Pregúntele: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? Es importante. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11,
nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero como tú no conoces la voluntad de Dios, tú no sabes cuáles son los pensamientos que Dios tiene contigo. Entonces es importante que en el ayuno se busque la voluntad de Dios. En el ayuno yo conozco los pensamientos que Dios tiene conmigo, con mi familia, con mis finanzas, con mi empleo, con mi hogar, con mi matrimonio, con ese hijo, con esa hija. En el ayuno yo conozco la voluntad de Dios y conozco los pensamientos de Dios para mi vida. Es en el ayuno. Ayune. Es importante ayunar. La cuarta razón por la que entramos en ayunos: para buscar protección de Dios. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo. Usted tiene un adversario. La palabra adversario es enemigo, aquel que está en contra de. El adversario es el diablo. Él no quiere que usted esté en un ayuno. Él no quiere que usted tenga una vida en victoria con Cristo. Él no quiere que usted tenga una vida en bendición con Dios. Él no quiere que usted doblegue su naturaleza pecaminosa a Dios. Él no quiere eso. Él quiere verlo arruinado. Él quiere verlo enfermo. Él quiere ver su hogar destruido. Él quiere ver su vida ministerial destruida. Quiere verlo estancado. Entonces lo limita. Y la Biblia dice que Pedro dijo: sed sobrios. Esa palabra sobrios no se refiere a la borrachera, sino que seamos sobrios, o sea, que seamos aplomados, que estemos atentos a las cosas de la vida, que estemos alerta. Sed sobrios y velad. Ese velad no es solamente trasnochar, hacer vigilia. Sí, hay que hacer vigilia, claro, hay que hacerla. Pero en este caso, ese velad lo que implica es que usted y yo estemos atentos a lo que está ocurriendo en el panorama, en el mundo. Por ejemplo, ¿cuántos han visto noticias estos días? ¿Sabe lo grave que está en el Medio Oriente, verdad? La cosa, lo difícil que está en el Medio Oriente. Entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Diga conmigo: león rugiente. Le voy a hablar de unas características del león rugiente. Primer característica: el león rugiente es un león viejo. Número 2, su dentadura es débil, ya no tiene la misma fuerza. Sus garras están encorvadas, torcidas, ya no tiene el mismo campo de acción, ya no tiene la misma fuerza, la misma habilidad para agarrar su presa. Entonces la única herramienta que le queda es rugir para asustar. ¿Me hago entender? Por eso la Biblia a Satanás lo presenta como león rugiente y a Jesús lo presenta como el león de la tribu de Judá, y en el libro de Génesis lo presenta como cachorro de león. Diferente, ¿se da cuenta? Distinto. Entonces, como el león rugiente, lo único que puede hacer, como ya no tiene poder, ya no tiene garras buenas para agarrar su presa, ya no tiene una dentadura buena, sino que está flexible, se puede caer sus dientes, como está viejo, como tiene pereza de correr, entonces la única herramienta que tiene es rugir. Entonces el diablo es un león rugiente, pero anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces ruge, lo asusta para devorarlo. Si la persona cae en la trampa, si no vela, si no es sobrio, puede caer en la trampa y puede ser presa fácil de Satanás. ¿Estamos? Puede ser presa fácil de Satanás. Entonces, en el ayuno, Dios nos abre los ojos para que podamos ver su protección. Diga conmigo: Dios nos abre los ojos para que podamos ver su protección. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. Entonces dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Entonces
Te pone que habla lo que hacía el rey de Siria. El rey de Siria dijo: vamos a poner un campamento en tal parte y en tal parte, para que cuando pase el rey de Israel por ahí, nosotros les hagamos al encuentro y lo matemos. Verso 9. Y el varón de Dios, o sea el profeta, el que mantenía en comunión, el que mantenía en ayuno, el hombre de los ojos abiertos, lo expresa la Biblia de esa manera, lo muestra de esa manera. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mire lo que le manda a decir: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces la estrategia de el Ben-Hadad era colocar un campamento para que cuando el rey pasara por ahí, le salieran al encuentro y matarlo. Pero como había alguien que estaba en comunión, entonces se buscaba la protección. En el ayuno se busca protección. El rey de Israel fue protegido. El profeta le mandó a decir: ojo, 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 viene una revelación de parte de Dios, que si pasas por aquel lugar, allí van a estar los sirios. No vayas a pasar por ese lugar. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Mandó a mirar si era cierto, con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Israel, ¿qué pasó con él? De Siria, perdón, ¿qué pasó con él? Se turbó por esto. El tipo se preocupó, porque la estrategia de él: vamos a matar al rey de Israel y vamos a ponerle por ahí una trampita, y cuando él pase por ahí lo matamos. Pero como había un profeta, entonces el profeta le dijo: no vaya a pasar por tal lugar, porque allí está el campamento de los sirios y lo van a matar. Entonces el rey no pasaba por esos lugares. Y cuando el rey de Siria, el Ben-Hadad, se dio cuenta que estaba pasando eso, dijo: seguramente hay un infiltrado en mi ejército. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Hay un infiltrado. Porque ¿cómo es posible que el rey de Israel sepa que yo le he puesto trampas y él no pase por ahí? ¿Cómo es posible eso? Hay un infiltrado. Verso 12. Uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces el rey entendió: es por ahí la situación. Por eso no hemos podido matar al rey de Israel. Verso siguiente, verso 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Vamos a matarlo al profeta, porque si matamos al profeta podemos matar al rey. Esa fue la solución que dio el rey de Siria. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. ¿Dónde estaba el profeta? En Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Giesi, el servidor de Eliseo. Salió de mañanita y dice: y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Se preocupó. ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando usted entra en un ayuno, usted debe pedir la protección de Dios, y Dios va a enviar ángeles alrededor de su vida. Y cuando el enemigo venga a tratar de hacerte daño, él va a decir: no podemos, porque son más los que están con él que los que estamos aquí, que los que están con nosotros. Entonces, algo sucedió allí. En el ayuno, Dios abre los ojos de las personas, espiritualmente hablando. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Era el ejército de Dios alrededor de Eliseo. Y aunque tú no lo creas, mi hermano, mi hermana,
Cuando tú oras y pides la protección de Dios en un tiempo de ayuno, Dios envía carros de fuego, ángeles en caballos, y te rodean y te cuidan y te protegen, y el enemigo no te podrá tocar. Por eso es importante entrar en ayuno. Denle un aplauso a Dios por eso, mi hermano. Yo tenía una moto, una Suzuki AX100 roja. Yo tenía esa moto. Esa moto tiene una historia muy bonita. Esa moto me la regalaron. Prácticamente me la regalaron en un evento. No me dieron la moto, me dieron... Gente se reunió y me dijo: pastor, yo veo que usted necesita una moto para viajar. Mire, le regalo 20,000 pesos. Y llegó otro: mire, le regalo 20,000. Y así sucesivamente. Y cuando me di cuenta, tenía para comprar la moto. Y yo llegué a Neiva y compré la moto, ¿no, amor? Entonces, pues, ¿le qué hago? Esa moto la teníamos ahí al frente de la casa donde vivíamos, aquí en Neiva, en el barrio Luis Eduardo Vanegas. Yo tenía que irme para una campaña, por decir, hoy estoy acá y mañana me tengo que ir a la campaña. Entonces yo me puse a quemar unos discos para llevar unas prédicas mías. Yo cuando voy a un evento, yo no le cobro nunca nada a la iglesia, porque yo no soy carga para la iglesia. Entonces yo llevo mi material. Si la iglesia me da una ofrenda por haber estado, amén. Pero si no me dan una ofrenda, yo llevo mi material y vendo mis prédicas, vendo mis libros. Y cuando vendo eso, Dios me bendice. Entonces yo estaba quemando unos discos para llevar mis prédicas. Y me agarró la noche. Por lo general siempre me agarra la noche haciendo trabajos. Y se hizo tarde, y eran las 2 de la mañana, y dije: voy a acostarme porque tengo que irme a las 6. Tengo que madrugar, tengo que irme temprano. No, más temprano era que me iba a ir, a las 4. Más o menos a esa hora me iba a ir. Entonces me acosté un rato y la moto se me quedó afuera de la casa. Estaba con llave, ahí al lado de la ventana había quedado hasta abierta. Pero resulta que cuando me desperté, como a las 4 de la mañana, salí a mirar y la moto no estaba. Se la habían robado. Entonces yo me senté a llorar, porque fue un descuido mío. Me senté a llorar y le dije: Señor, tú sabes cuánto necesito esta moto. Tú sabes cuánto necesito esta moto. Entonces llamamos a la policía y la policía llegó. La policía lo primero que nos dijo fue: pongan un denuncio. Y yo le dije: no, porque yo necesito encontrar la moto hoy. Y el policía se quedó mirando y me dijo: pero si ya se la robaron, ¿usted cree que la va a encontrar hoy? Es mejor que ponga el denuncio. Yo le dije: no, porque yo necesito encontrar la moto, yo la voy a encontrar hoy. Si yo no encuentro la moto hoy, yo no me puedo ir de viaje. Y si me voy de viaje y encuentro la moto y yo ya he puesto el denuncio, no me dejan salir allí, no me dejan salir, porque entonces yo ando en mi moto, no me dejan salir porque puse el denuncio. Entonces me dijo el policía, me dijo: yo le recomiendo que ponga el denuncio. Y el policía se fue, dijo: ahorita vengo. Mi esposa me tomó de la mano y comenzamos a orar. Y ella, yo la verdad no tenía ni ganas de orar, ya había perdido como todas las ganas de orar. Y ella fue la que oró en ese momento. Y entonces llegó un celador y golpeó la puerta. Y nosotros abrimos. Me dijo: ¿usted es el dueño de la moto AX Suzuki roja? Yo le dije: sí, señor, yo soy el dueño de esa moto. Digo: su moto está en tal parqueadero, vaya y reclámela, llévele 10,000 pesos al del parqueadero porque él se la guardó. Y entonces yo me fui para allá, para el parqueadero, y me puse a investigar cómo había llegado la moto ahí. ¿Cómo? ¿Por qué llegó ahí la moto? Entonces el del parqueadero me dijo: mire, hermano, le voy a contar la historia. Me dijo: a mí me la contó el dueño de una camioneta, me dijo, que fue el que me dijo que viniera a recoger la moto en tal parte. Entonces me dijo: al parecer el ladrón desnucó el seguro de la moto y prendió la moto y se fue en ella montado. Pero la moto, cuando dio la vuelta de su casa, dio la vuelta y llegó a una esquina, la moto se le apagó. Se apagó la moto. Y yo dije: pero ¿cómo se va a apagar la moto y la moto está buena? Además tiene gasolina. Yo por lo general andaba en reserva siempre, pero tenía gasolina. La había dejado tanqueada porque me iba de viaje. Entonces yo dije: ¿cómo se va a apagar la moto? Dios mío. Entonces me dijo el tipo que se había robado la moto se le apagó
y comenzó a llevarla empujadita. En eso da la vuelta un señor en una camioneta, y cuando da la vuelta va a enderezar la cabrilla, y la cabrilla se tuerce toda para allá y se queda trabada. La cabrilla de la camioneta se queda trabada, la dirección se quedó trabada. Entonces la camioneta agarró derechito para donde estaba el ladrón, el que se llevaba la moto. Cuando el tipo de la moto vio que venía la camioneta para encima y que el tipo pisaba el freno y tampoco le frenaba el carro y el acelerador estaba a fondo, el tipo bajó la pata de la moto y arrancó a correr. Dijo el dueño del parqueadero, dijo: seguramente el ladrón pensó que el dueño de la camioneta era el dueño de la moto y lo iba a atropellar, lo iba a levantar en la moto. Entonces el dueño de la camioneta le frenó justo antes, como medio metro antes de golpear la moto. Le frenó la camioneta y paró. Y él se bajó a mirar qué le había pasado al carro, y luego se fue a mirar a ver dónde estaba el man de la moto, el tipo de la moto. Entonces cuando volteó a mirar dijo: pobrecito el señor, era el dueño de la moto y seguro pensaba que yo lo iba a robar. Entonces mire el enredijo, perdónenme la expresión ahí, que se formó en ese momento por el robo de mi moto. Entonces llegó y dijo, seguro el señor pensaba que yo lo iba a robar y dejó tirada la moto, pero no está pinchado, la cadena está buena, quién sabe qué le pasará a la moto. Voy a ir y voy a llamar al señor del parqueadero para que venga y recoja la moto y la guarde en el parqueadero, y cuando el dueño de la moto venga a reclamarla se la entregue. Entonces el dueño del parqueadero vino y recogió la moto y la metió al parqueadero. Y entonces me dijo: entonces usted no es el que corrió. Yo le dije: no señor, yo no fui el que corrí. Digo: entonces usted le habían robado la moto, hermano. Yo le dije: seguramente sí. Y entonces me dijo: pues ahí está su moto, trajo los papeles a ver si es cierto. Yo le mostré la tarjeta de propiedad, el seguro, lo que tenía, la tecnomecánica, todo eso vencido, pero lo tenía. Y le mostré. Entonces dijo: sí, llévesela. Y yo le dije: ¿cuánto le debo? Dijo: regáleme 10,000 pesos, que es lo que yo cobro por guardar una moto toda una noche. Regáleme 10,000 pesos. Y me llevé la moto a la casa y me senté a llorar, viendo cómo cuando una persona busca la presencia de Dios, Dios lo protege. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios no solamente protege tu vida, sino que también protege tus pertenencias. Hay miles de razones para darle gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Hay miles de razones. Dice que los ojos se abrieron de este criado y vio un gran ejército, pero que estaba de parte de Eliseo, ese ejército. Quinta razón, y yo creo que con esta terminamos. Quinta razón, es larguita esta razón, pero vamos a mirarla. Para enfrentar momentos de crisis. Quinta razón, para enfrentar momentos de ¿qué? Momentos de crisis. Momentos de crisis. Entonces, ¿para qué entro yo a un ayuno? Número 1, para quebrantar la naturaleza pecaminosa. Razón número 2, para tener un arrepentimiento genuino. Razón número 3, para conocer la voluntad de Dios. Razón número 4, para buscar protección de Dios. Y razón número 5, para enfrentar momentos de crisis. Momentos de crisis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 y 2. Encontramos una historia de un hombre que en un momento enfrentó momentos de crisis. Segundo libro de Crónicas 20, del 1 al 2. Y dice el verso 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra ¿quién? Contra Josafat. ¿A qué? A la guerra. Le cuento, les dije hace 8 y 15 días que Israel había estado dividida, ¿verdad? Y que en el norte
estaba Israel, se le llamaba Israel. La capital era ¿cuál? Samaria. Y en el sur estaba ¿qué? Judá. ¿Y la capital era cuál? Jerusalén. Josafat es rey de Jerusalén, es rey de Judá y es el que gobierna en la capital, que es Jerusalén. El versículo 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Estos sirios eran, mejor dicho, hermano, eran el terror del mundo. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces había un problema, había un momento de crisis. Ese momento de crisis era que estaban en paz, pero llegó una guerra inesperada. Y hay momentos donde como familia estamos tranquilos, pero llegan problemas inesperados. Esos son momentos de crisis, situaciones de crisis, guerra inesperada. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, este año mi familia no pasará por crisis inesperadas. Tu poder toca a mi familia y mi familia es libre de toda acechanza y ataque del enemigo. No habrán problemas en mi hogar. Este año veremos la bendición tuya para la gloria tuya. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Amén, así es. Entonces hubo una crisis inesperada. Frente a esa crisis inesperada, el rey de Judá toma una buena decisión. Versículo 3. La buena decisión la encontramos aquí. Entonces él tuvo temor, Josafat. Y Josafat humilló su rostro ¿para qué cosa? Para consultar a Jehová. Siempre que venga un momento de crisis, consulta a Dios. A veces consultamos al abogado primero antes que a Dios. A veces consultamos al médico primero antes que a Dios. A veces consultamos al gota a gota antes que a Dios. Entonces yo te recomiendo, frente a una situación de crisis, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces dice que él humilló su rostro, hizo bien para consultar a Jehová, y luego tuvo una acción. ¿Cuál fue la acción? E hizo pregonar ¿qué cosa? Ayuno a toda Judá. No era solamente para el ejército, no era solamente para el gobierno real, no era solamente para los generales, no era solo para los soldados, era para toda la tierra de Judá, para toda la nación de Judá. Cuando haya un momento de crisis, métete en un tiempo de ayuno. El tiempo de ayuno te va a traer revelación de lo que Dios quiere hacer. El tiempo de ayuno te dará precisión para enfrentar el problema. El tiempo de ayuno te dará estrategias para enfrentar la crisis momentánea, y tú vas a salir vencedor para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Mire, qué bonito. Entonces, cuando haya un problema en tu casa, reúnete con tu familia. Reúnete. Programen un ayuno como familia. Y que ninguno falte en el hogar. La esposa, el esposo, los hijos, el papá, la mamá, todos reunidos en el ayuno. Y que el papá se le ponga de pie y tome la vocería, el liderazgo, y diga: vamos a meternos en ayuno por tal situación. Y que haya un hijo que diga: yo te apoyo, papá. Y que haya una hija que diga: yo te apoyo. Y que la esposa diga: yo te apoyo, mi amor. Y que comiencen y entren en un tiempo de ayuno. Y entonces Dios va a oír desde los cielos. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Entonces mire, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se involucraron todos. En tu familia se tiene que involucrar toda la familia en ese tiempo de ayuno. Verso 5. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6.
Y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, cuando entre a un ayuno, entre con fe, con una expectativa de fe, creyendo que Dios va a hacer algo a tu favor. Saltemos al versículo 14. Porque en ese ayuno, ellos se reunieron para buscar dirección de Dios. Entonces, como se humillaron delante de Dios y buscaron dirección de Dios, Dios no se quedó callado. Cuando una persona busca a Dios en ayuno, en oración, en clamor, cuando una persona dice: es necesario que este año me retire un tiempo, que me meta en mi cuarto, que comience a buscar de Dios, que comience a ayunar, que comience a pedir la dirección divina, Dios no te va a desechar. Dios no se va a quedar callado frente a lo que tú estás haciendo. Entonces Dios va a hablar. Dios va a hablar. Si usted no ha escuchado a Dios, es porque usted no lo ha buscado como tiene que hacerlo. ¿Me hago entender, iglesia? Dígale que está a su lado: si no has escuchado a Dios, es porque no lo has buscado como tienes que hacerlo. Entonces, mire, como ellos propusieron buscar a Dios, se reunieron todos, Dios habló. Y en el versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel. ¿Por qué la Biblia le da importancia a decir de dónde venía este hombre? Porque estos hombres eran confiables, eran profetas. Entonces Dios dice, para que la gente se dé cuenta que no habló cualquiera, sino uno que tiene un linaje profético. Entonces ahí apareció y le da importancia a decir que era hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, y luego dice levita, de los hijos de Asaf. Entonces le da importancia. Era importante por eso, porque venía de un linaje profético que servían al sacerdocio. Y luego dice: sobre el cual vino ¿quién? ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Entonces, mire, estaban todos reunidos ahí. Y en medio de la reunión, Dios tomó a Jaasiel, lo tomó. El Espíritu Santo vino sobre él y lo tomó. Y cuando te metas en ese tiempo de ayuno, Dios va a tomar a uno de tu familia y va a hablar a través de esa persona. Y va a dar dirección al hogar. Y vas a encontrar lo que estás buscando: respuesta de Dios para tu vida. Diga conmigo amén a eso. Amén. Verso 15. Verso 15 dice: y dijo, está hablando el profeta de parte de Dios, porque fue tomado por el Espíritu Santo. Y dijo: oíd Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Y ahí empieza a hablar Dios, después de los dos puntos: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo amén. Mi hermano, cuando te metes en un tiempo de ayuno por momentos, por crisis momentáneas, por momentos difíciles, Dios te dirá: no es tuya la pelea, quédate tranquilo, yo peleo por ti. Vas a tener la victoria. Dígale que está a su lado: vas a tener la victoria. Pero hubo algo más. No solamente hubo ayuno. Diga conmigo: no solamente hubo ayuno. Entonces, el ayuno bíblico, el ayuno verdadero, que de hecho lo escribo en ese libro que se llama El ayuno arma de guerra para destruir ataduras satánicas. El ayuno bíblico, el ayuno verdadero, tiene algunos ingredientes importantes. Una es la oración. Si usted ayuna pero no ora, usted aguantó hambre. ¿Me hago entender? Alex, ¿me alcanza un librito de eso, por favor? Gracias. Si usted ayunó pero no oró, usted no ayunó, usted aguantó hambre. Entonces, ingredientes de ese ayuno. ¿Cuáles son los ingredientes? Diga conmigo: la oración es uno de los ingredientes.
el arrepentimiento, que lo vimos ahorita, la alabanza, diga conmigo la alabanza, la alabanza. Y en el versículo 22, saltemos al verso 22, encontramos algo más importante. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo Dios? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá. Ellos tenían emboscadas para atacar a los de Judá. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que aquello que ellos habían planeado para hacerle daño a los hijos de Dios, con esa misma arma se destruyeran ellos mismos. No te preocupes cuando alguien hable mal de ti, porque cuando alguien habla mal de ti, está reflejando quién es él verdaderamente. Está mostrando quién es él verdaderamente. Cuando alguien habla mal de ti, le está proyectando al mundo que él es una persona sin misericordia, que él es una persona chismosa, que él es una persona poco confiable. No te preocupes, porque las armas que él está usando contra ti, lamentablemente están siendo utilizadas en su propia contra. Y dice que ellos mismos cayeron emboscados. Y después de la coma dice, y se mataron los unos a los otros. Ellos tenían las trampas para los de Judá, pero como Dios pelea las batallas de sus hijos, entonces Dios se levantó a pelear a favor de Judá y hizo que entre ellos mismos se emboscaran y se mataran entre ellos mismos. Verso 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab, ¿qué pasó con ellos? Se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Vino una confusión entre ellos mismos, y entre ellos mismos se mataron. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Satanás y sus demonios van a estar confundidos y no te van a tocar, y vas a ver la gloria de Dios a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor, por favor. Ahí no termina la historia. El versículo 25 dice que los de Judá solamente miraban de lejos, en otras palabras. Miraban lo que estaba sucediendo con los enemigos que venían a hacerle daño a ellos. Y este año vas a mirar de lejos a tu enemigo, al adversario, y vas a verlo cómo se ataca él mismo, cómo los planes de él se caen solitos, porque Dios pelea tus batallas. Y dice el versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas, ¿qué cosa? Riquezas. Entonces mire, vea, no solamente se metieron en ayuno, vino la crisis, vino la amenaza, se promovió el ayuno, se reunió todo el pueblo, ¿verdad? El Espíritu Santo habló, hubo alabanza. Luego de la alabanza vino confusión al enemigo. El enemigo se hizo daño él mismo. El pueblo de Judá miró de lejos. Y aparte de que ellos se hicieron daño entre ellos mismos, que Judá no tuvo que levantar un solo dedo, Judá vino a recoger un botín. Este año vas a recoger un botín para la gloria de Dios. Este año vas a recoger las bendiciones que el diablo te quitó para la gloria de Dios. Y dice que encontraron muchas riquezas. Dice, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos, mire, vea, tantos
que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Este año Dios te va a sorprender de forma sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Den un aplauso al Señor, mi hermano. Ahora, Dios te da la victoria este año. Dios le dio la victoria a ellos. Dios le dio la victoria. Vieron de lejos la victoria, la mano de Dios. Recogieron riquezas, un botín. Ahora, ¿qué le correspondía a ellos? Diga conmigo, testificar de lo que Dios había hecho. Y este año vas a testificar de lo que Dios ha hecho. El 31 de diciembre de este año vamos a hacer una reunión y vas a testificar de los milagros que Dios haya hecho en este año en tu vida. Miremos verso 26. Verso 26 dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Valle de Beraca significa lugar de bendición. Beraca. Porque allí bendijeron a Jehová. Mire, por eso se llama Beraca, bendición, porque allí bendijeron a Jehová. Eso quiere decir que testificaron, que glorificaron a Dios. Dice, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. 27. Verso 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Este año Dios va a multiplicar el gozo en tu familia. Este año Dios va a traer gozo a tu casa. ¿Y cómo no? ¿Sabe una cosa? Cuando el médico sale de la UCI neonatal y nos llama a nosotros, los papás de Benjamín, y nosotros llegamos y nos paramos allá. Nosotros habíamos llevado la epicrisis de aquí de Neiva, donde decía que el niño tenía coartación aórtica, donde decía que el niño tenía arritmia cardíaca, que tenía estenosis múltiple, aneurisma pulmonar y un montón de cosas más. Ahí llevamos la epicrisis. Y entonces la doctora sale y nos llama y nos dice: mire, esta fue la epicrisis que ustedes nos trajeron. Nosotros le hicimos todos los exámenes a su hijo y aquí hay una epicrisis nueva. Su hijo no tiene nada, está completamente sano, no hay necesidad de operarlo. Lo vamos a pasar a piso. Lo pasaron a piso. Y cuando el médico nos dijo se lo pueden llevar para su casa, yo me acuerdo que yo pedí un taxi para ir al terminal de Bogotá. Salíamos de la Fundación Cardioinfantil. Yo pedí un taxi y en ese momento donde mi esposa me pasa el niño a mis brazos, yo no lo había cogido hasta ahí, me lo pasa a los brazos porque no, yo no lo había alzado, realmente desde que nació. Entonces me lo pasa y yo frente al taxi lo cojo en los brazos, comienzo a sentir un gozo en mi corazón al saber que el médico dijo que tenía 4 días de vida y al saber que Dios me lo regaló para disfrutarlo toda una vida. Hay gozo cuando un familiar se sana. Hay gozo cuando se soluciona un problema familiar. Hay gozo. Y este año Dios va a traer gozo a tu familia, a tu casa, a tu corazón. Te llenarás de gozo este año. Harás una reunión en tu casa este año. Te reunirás con tu familia. Harás un asado, una comida, qué sé yo. Y te vas a reunir con ellos y vas a contar el testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho contigo. Y le darás la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Y por último el verso 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y este año en el nombre de Jesús, Dios te defenderá y el enemigo tendrá temor de volverse a meter contigo y tu familia. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor, iglesia. Póngase de pie.